este ciclo que estamos haciendo con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para mirar nuestro país, nuestro mundo, después de esta pandemia que tan complicados nos tiene. Hoy vamos a hablar sobre la educación remota, la educación a distancia, que ha tenido que ser la opción, la única opción posible en medio de esta pandemia, y lo vamos a hacer con una experta, Magdalena Claro, que es directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica y académica de la de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros en la Mesa 13 hoy día. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza y más nuestros hijos probablemente acostumbrarse mucho más y nuestros profesores a todo esto. Y para situar primero el contexto, los principales problemas, así mirándolo desde fuera, digamos, siendo un neófito y un ignorante en la materia, pero da la impresión de que la cobertura, la señal, digamos, para poder hacer estas clases remotas y la manera de hacerlas, el método que obliga a los docentes, deberían ser como las principales dificultades, ¿o no? ¿O hay otras? Sí, esas son como dificultades básicas en términos de que en general para poder hacer bien y aprovechar bien una plataforma digital y todas las oportunidades que hay en ambiente digital, el ideal es tener una conexión de acceso en el hogar fija y además tener un dispositivo, un computador, digamos, específicamente para poder realizar todas las actividades. Y eso es una primera cosa que en el país no la tenemos garantizada para todos los estudiantes. Claro. Sabemos que alrededor del 50% de los hogares más o menos tienen conexión fija, entonces hay muchos niños que están accediendo a través del celular, la conexión a internet de sus padres y eventualmente no necesariamente a través de un computador, sino de un celular. Entonces eso es claramente muy distinto que un estudiante que tiene conexión fija, estable, de buena calidad, que le permite hacer distintas actividades y además en un computador propio. Claro. Esa es una gran dificultad. Y claro, y después también la gran dificultad es saber realizar estas estrategias y tener las capacidades para realizar ciertas estrategias pedagógicas por este medio, que son distintas a las estrategias que se pueden hacer de forma presencial. Y en eso no teníamos experiencia previa en el mundo escolar, no es algo que se tienda a hacer en ninguna parte del mundo, a trabajar tanto a distancia. Y entonces claramente tenemos problemas aquí de experiencia, de capacidad, etcétera. Nosotros vivimos diciéndole a los niños que no estén en la pantalla, digamos, que no estén jugando, digamos, que no estén en fin, en el tablet, en fin. Y ahora hay que decirles todo lo contrario, precisamente para que vayan a clase. Es muy distinta realmente para el profesor, es muy distinta la clase online que la clase presencial en la sala, más allá de lo obvio, digamos, que es la relación física, digamos, ¿no? Física y visual de Claro, contexto. claro, porque efectivamente, claro, pero es que el contexto al final es muy determinante, porque de partida para un profesor, una de las cuestiones fundamentales es que más o menos en su sala de clases maneja quiénes están presentes, más o menos quiénes, mirándoles la cara, quiénes están atentos, eh, y también de alguna forma controla el espacio físico donde están los estudiantes, que no hayan elementos externos que los distraigan. Y hoy día ese control ya la docente ya no lo tiene, el profesor o la profesora. Primera cosa que cambia radicalmente, en el fondo uno no sabe, un profesor, efectivamente qué está pasando al otro lado con ese estudiante. Más allá de que se pueden hacer un montón de estrategias para poder tener más información, pero no podemos, digamos, saber eso a ciencia cierta. Eso ya dificulta, porque finalmente el aprendizaje tiene mucho que ver con esta interacción y este rol que tiene el docente, la docente de ver como el proceso de un estudiante. Y eso es más complejo en este escenario. Y entonces, dado este contexto también, uno de los desafíos es como explicitar mucho más las cosas que normalmente también se explican en el contexto, se dan por, de alguna manera la profesora, el profesor puede como irlas guiando en el proceso, en el lugar. Aquí, si tú le pides una tarea, una actividad al estudiante, tienes que hacerla mucho más explícita para que la pueda entender a través de ciertas instrucciones, muchas, como no es fácil y es difícil, digamos, en general, poder coincidir en un momento, esos tiempos de encuentro sincrónico son escasos, entonces hay que esperar mucho más de lo que puede hacer cada niño, cada niña,
por su cuenta de forma autónoma. Y eso implica una serie de instrucciones y de explicitaciones que normalmente no hacemos. En todo este tiempo uno va recolectando experiencia. Un profesor de posgrado, por ejemplo, me decía que las clases normalmente eran mucho más lentas, que no sé si preguntaban más la gente, los alumnos, o las cosas había que repetirlas más veces, pero que en general eran más lentos. ¿Se da en todos los niveles eso? Eh, Más lentas en este formato. O sea que alcanzas a pasar menos materia, por decirlo así. Este contexto, o sea, el tiempo pedagógico se hace más corto, en el sentido de que es ese tiempo que tiene un profesor o una profesora de conducir el proceso. Y por lo tanto, este es un contexto que favorece mucho más ciertas habilidades, lo que se llama como estas habilidades cognitivas de orden superior, que implica aplicar, hacer un trabajo, investigar, y eso en el fondo requiere unos tiempos distintos, requiere mucho más autonomía, como decía, de un estudiante, requiere una guía del docente en términos de los pasos que tiene que seguir un estudiante, y todo ese tiempo normalmente también de explicar se reduce, porque en el fondo es difícil explicar en este contexto, tener la atención del estudiante, y por eso se tiende a recomendar hacer videos cortitos que de alguna manera presenten lo central, los conceptos centrales, las ideas principales, para que después el estudiante pueda como aplicar y ejercitar de forma más autónoma. Sí. Entonces, en ese sentido, el tiempo se reduce, pero se reduce, no es que se reduzca objetivamente, es como otro el tiempo, es distinto el Como un tiempo. timing distinto, algo así, ¿no? Es un timing distinto y que efectivamente se controla menos respecto a lo que hace el estudiante. Entonces supone unas ciertas habilidades también de los estudiantes que no hemos trabajado en nuestro sistema, que es mucha más autonomía, capacidad de organizarse, supone espacios que muchas veces no tenemos en las casas, y en ese sentido y también es más difícil, lo que sí es distinto para las distintas edades también es lo que puedes hacer. O sea, esto funciona mucho mejor, por ejemplo, en la educación media o en la universitaria, que en la educación básica, sobre todo sexto año básico para abajo, es mucho más complejo, quinto año, porque la autonomía es mucho más compleja de trabajar, requiere mucho más guía, requiere más interacción con el profesor, la profesora. Sí, me da risa porque me acuerdo de un cuento que me contó una profesora de primer ciclo, eso que da entre prekinder y segundo básico, que nada, como normalmente los niños tienen que estar acompañados por algún padre, por el padre o la madre, digamos, y que se da esta cosa como del papá competitivo, que le pega el codazo al cabro chico para que participe en clase, o para que responda a la pregunta, o que lo felicita, Claro. en fin, cosas que, o sea, como que hay un tercero en una relación donde no existe ese tercero normalmente, clásicamente, también es una dificultad, ¿no? Claro, claro, y porque por una parte están los apoderados que se meten mucho y justamente lo toman como algo personal, y también los que lo ven más, les cuesta encontrar este tiempo, digamos, de guiar. O sea, efectivamente, sobre todo en los niveles más iniciales, en los niños más chicos, necesariamente necesitamos a los papás ahí, porque en el fondo necesitan ellos que los organicen, que les expliquen, que les traduzcan un poco, de alguna manera medien las instrucciones que le llegan del profesor, de la profesora, independiente de que igual desde los profesores se pueden hacer montones de estrategias para acompañar más de cerca a los estudiantes. O sea, los que pueden conectarse se pueden conectar en el mismo momento y estar disponibles para resolver dudas. O sea, hay montones de estrategias para acortar esa distancia, pero de todas formas, aquí supone un rol mucho más activo de los papás y que no necesariamente tienen ni los tiempos ni las ganas de hacer. Sí, pues es complicado. Estamos con Magdalena. Sí. Claro, Magdalena, y es el resultado, ¿es que aprenden finalmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, estoy pensando en todos los niveles, aprenden finalmente o necesariamente tenemos que asumir que van a aprender menos de esta manera, en esta modalidad? Claro, es que hablar de más o menos es que creo que no es la manera de preguntar, ¿no? Yo creo que van a aprender cosas distintas y efectivamente, o sea, yo creo que si aplicamos los instrumentos que siempre aplicamos, va a haber disminuido el aprendizaje, porque efectivamente aparte va a haber habido menos tiempo. Además que hay que pensar que esto requería un montón de tiempos de ajuste, o sea, probablemente ahora, este segundo semestre,
sepa ser mucho más efectivos que en el primero, que fue también de incertidumbre, de quizás haciendo las cosas por mientras, y total ya vamos a volver, pero después ya nos dimos cuenta que no vamos a volver tan luego. Entonces, eso todo y implicaba un tremendo proceso de aprendizaje de los docentes, de las comunidades educativas en general. Ha sido un tremendo esfuerzo lo que están haciendo para poder dar continuidad en la medida de lo posible. Entonces, por eso también se ha discutido que este no es un buen momento para aplicar CINCE o medidas típicas para ver qué es lo que está pasando, porque en el fondo no estamos en un tiempo normal típico. Y quizás lo que deberíamos mirar es otros aprendizajes, cuestiones que hoy día han aparecido súper relevantes, son también todo lo que pasa a nivel socioemocional, cómo se pueden manejar eso desde las comunidades educativas, que también es un factor importante para el aprendizaje. Entonces, claramente hay que mirarnos con otros instrumentos, yo creo, este proceso. Lo que es súper complejo en una cierta medida, yo la experiencia que tengo con mis hijos es que a la hora de las evaluaciones hay problemas. Viste que hubo una polémica en algún momento en las cartas del Mercurio sobre la ética y las evaluaciones a través de este medio, digamos, porque efectivamente un alumno puede tener en la pantalla, estar en un Zoom, así como nosotros ahora, y tener en la pantalla el resumen de la materia y contestar, leyendo el torpeo, ni siquiera escondiéndolo. Eh, eh, También tienen que cambiar la manera de evaluar, también tienen que cambiar la manera en que medimos el conocimiento, y también, como dices tú, los conocimientos, porque van a ser otros, distintos en una cierta medida, ¿no? Claro, claro. Y efectivamente este no es un contexto donde uno pueda evaluar bien la reproducción de contenidos, porque efectivamente hay muchas técnicas para poder burlar eso y en el fondo un poco lo que plantea este contexto, y todo algo que se viene discutiendo hace un tiempo, que tiene que ver con esto que se llaman las habilidades del siglo XXI, que son en el fondo decir, hoy día el problema no es tanto acceder a la información y acceder al conocimiento, porque estamos en este contexto y en este ambiente digital que nos facilita de múltiples maneras acceder a la información. Lo importante hoy día es cómo enseñamos a pensar y a reflexionar de forma crítica y también creativa, a generar nuevas ideas en este contexto lleno de información. Entonces, eso también debe haberse reflejado en el qué evaluamos y en el cómo evaluamos, porque efectivamente, si vamos a preguntarle definiciones, aquí claramente no hay ningún esfuerzo cognitivo de un estudiante hoy día y en general, porque esto es muy fácil de encontrar en Internet. El punto es, por ejemplo, que es distinto si contrasta dos o tres definiciones o analiza las fuentes desde dónde habla o desde dónde se plantea determinada definición, qué definición es más válida que otras según el contexto. En el fondo es como un poquito el ejercicio que hace el periodista, ¿no? Cuando trabaja con la información, no la trabaja de forma literal ni reproductiva, sino que la analiza, la disecta, la discute sus fuentes. Eso hoy día es una habilidad que se tiene que ver con estas habilidades que se llaman del siglo XXI, también habilidades digitales, que empiezan a ser muy importantes y que debiéramos más bien enfocar las evaluaciones en esas habilidades más que en la reproducción de contenidos donde en el fondo sabemos que ya, y los estudiantes saben que no requiere mayor esfuerzo. Entonces van a siempre tratar de burlar al sistema. Estamos con Magdalena Claro, directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica. Magdalena, ¿esto llegó para quedarse? O sea, digo, hay que acostumbrarse nomás porque más allá de la pandemia, este tipo de interacción profesor-alumno va a quedar medio para siempre en un cierto sentido. No creo que después de esto seamos digitales completos, porque también yo creo que esta experiencia nos ha permitido ver que hay cuestiones que son como insustituibles de la presencialidad en la educación. Y mucho, o sea, se ha generado otra reflexión al respecto y en el fondo se valora, yo creo que se ha vuelto a valorar lo presencial en el proceso pedagógico. Así que yo creo que vamos a volver a eso, pero sí creo que esta experiencia, que ha sido forzada, que ha implicado un montón de aprendizajes que probablemente nos va a ayudar justamente a aprovechar mejor ese momento de la presencialidad y algunas de las cosas que normalmente hacíamos en la presencialidad que hoy día no se justifican porque tenemos estos medios, se trasladen, digamos, a la casa o a este espacio, siempre y cuando estén las condiciones, porque también
aquí el tema en nuestro país, sobre todo en países tan desiguales como el nuestro, que cuando hablamos de este tema estamos hablando de experiencias muy diversas. Entonces, una cosa es lo que pasa en los colegios privados, pues, que están trabajando en buenas condiciones dentro de todo, versus lo que pasa en colegios públicos, donde claramente lo que se está logrando hacer es muy básico, y por lo tanto tampoco va a transformar mayor cosa esta experiencia, al contrario, va a haber que volver a tratar de recuperar un poco varias de las cosas que se perdieron durante este tiempo. Ahora, lo que sí está, parece claro es que independientemente de la profundidad de su uso, los profesores del siglo XXI, como dices tú, van a tener que ser expertos también en esta manera de enseñar, ¿o no? Completamente. Y yo creo que ahí hay un tema que sí es transversal, que tiene que ver con que hoy día, y esto es algo que venimos hablando hace tiempo también, es que hoy día los docentes, las profesores y los profesores, en el fondo también que es importante que entiendan la vida que tienen sus estudiantes, que hoy día están, y en esto es bastante universal, porque más allá de que se acceda por el celular o por un computador o con acceso fijo o móvil, hay acceso a mucha información, los niños están muy conectados, viven en las redes sociales, viven en este entorno que es digital y analógico al mismo tiempo, presencial y no presencial, y tenemos que educar para eso, para una sociedad que hoy día es cada vez más digital, donde cada vez más las oportunidades se presentan en este ambiente, y en eso hay que desarrollar habilidades, hay que educar para otras cosas, para una vida que está cambiando por lo digital, que como decíamos antes, solamente con el ejemplo de la información, eso cambia radicalmente lo que es la experiencia de aprender. Hoy día también vemos que los niños tienden a aprender muchas cosas que les interesan a través de videos tutoriales y hay todo un mundo, por ejemplo, ahí, que ellos saben que existe. Entonces la sala de clases tiene un significado distinto para ellos, porque saben que pueden aprender varias de las cosas de otra manera, quizás con alguien que es más motivante. Entonces de repente me puedo desenchufar del profesor total. Eso me lo puede explicar otro por un tutorial, un profe que yo vi que era súper motivante. Entonces, por eso en la sala de clases deberíamos hacer otras cosas, No no repetir el transmitir tutorial, información, digamos. no repetir el tutorial, claro. Es como darle valor al hecho de encontrarnos presencialmente, tener un profesor que guía y que permite ejercitar ciertas cosas. Y desde el punto de vista de los padres, que más allá de si son competitivos o no, si se lo toman personalmente o no, si tienen tiempo o no para acompañar y si tienen la necesidad además de hacerlo, porque tal vez algunos son de hijos más grandes, ¿cómo disminuir los niveles de ansiedad que esto provoca en términos de la preocupación por el futuro de sus hijos, digamos? Claro, yo creo que primero es entender de que estamos todos en lo mismo, o sea, porque en general está esta sensación de que hay otro colegio que lo está haciendo mejor que yo y entonces vamos a quedar atrás, esa cosa competitiva que tenemos por el sistema que tenemos. Primero decir, estamos todos en la misma, nadie sabe bien cómo hacer esto, o sea, por mucho que se escuche que en otro lugar se está haciendo mejor, en general todos estamos haciendo esto por primera vez, entonces todos vamos a tener aquí un cambio, un cambio de, como decíamos, de términos de logros, cambios, tanto en términos de logros positivos como negativos. Entonces, primero es a bajar la ansiedad con eso. También el sistema, también el ministerio ha entendido que este es un tiempo distinto y que hay que pedir otras cosas y hay que bajar los niveles de exigencia en varias cosas que normalmente se exigen mucho en nuestro sistema, porque este es un sistema de altas consecuencias. Y eso genera alta tensión, porque en el fondo el cómo me dan el CIMSE y los resultados que tengo depende también que incluso me cierren la escuela. Entonces, por lo menos en eso también el Ministerio y el Estado también ha tratado de bajar un poco la presión para que nos dediquemos a lo importante que es hoy día que estemos todos más o menos bien emocionalmente y podamos, digamos, salir de esto fortalecidos más que nada. Magdalena Claro es directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica y docente, profesora de la Facultad de Educación de esa misma universidad, y es parte de este ciclo que aquí en la Mesa 3 estamos haciendo con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Magdalena, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Un gusto, Iván. Muchas gracias por la invitación.